Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, una vez más, estamos aquí, pues para darle la gloria a Dios y a la vez para compartirles un mensaje más de la palabra de Dios. Hermanos, hoy yo quiero compartirles un mensaje que Dios me ha dado, que lo he tenido presente casi continuamente, frecuentemente. Y hoy en la mañana, desde que Dios me permitió despertar, llegó a mi mente, a mi corazón, precisamente este mensaje. Y estuve pensando y meditando, y Dios trataba conmigo, hablaba a mi corazón, y me hizo entender aún más cosas que aún no había entendido. Y yo en esta hora les quiero compartir esto, hermanos. Es tiempo, hermanos, de verdad de hacer un alto y de prestar atención a lo que Dios nos quiere decir, de prestar atención a las reales alertas de Dios, de prestarle atención a los llamados de Dios, de prestarle suma atención a los avisos de Dios. Porque es triste y lamentable, la verdad, que la gente de allá afuera no le preste atención a Dios. Realmente es muy triste y es muy lamentable. Pero más triste y lamentable es que su propio pueblo, que sus propios hijos, que su iglesia, que los cristianos y que hasta los que nos llamamos siervos de Dios no le logramos prestar la debida atención y no entendamos realmente su lenguaje y no comprendamos realmente lo que Él quiere, lo que Él nos pide. Amados hermanos, amadas hermanas, en esta hora y en este momento yo quiero compartirles un mensaje muy importante y muy relevante, con demasiada urgencia. Este mensaje, hermanos, que yo les comparto en esta hora es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera, y lo he puesto por ahí como en una forma de una gran pregunta, una buena pregunta que todos, absolutamente todos nos deberíamos de hacer, pero creo que principalmente los cristianos deberíamos de hacernos esta pregunta, porque la verdad es que Dios ha hecho hasta lo máximo, Dios ha hecho hasta lo último, Dios ha estado haciendo demasiadas cosas y valiéndose de todos los medios para despertar a la humanidad, para levantar a la humanidad, para que la humanidad se arrepienta y Dios la pueda salvar. Pero la humanidad parece no hacer caso, la humanidad parece no escuchar, la humanidad parece no prestarle a Dios la debida atención. Pero lo peor, vuelvo a repetir, no es eso. Lo peor es que nosotros los cristianos, que nosotros los llamados iglesia de Cristo, Dios hable, hable, hable y hable, llame, advierta. Y nosotros los cristianos sigamos en la rutina, en la tradición, en la religiosidad, en el materialismo, en el reglamentarismo. Yo quiero decirles, hermanos, la verdad es que el cristianismo y el buscar a Dios no es solo reglas,
no es solo costumbres, no es solo religión, no es solo materialismo, no. Comunión con Dios es muy diferente a un solo cumplir. Religión lo tiene la mayoría de gente, pero salvación la mayoría no la tiene. Y hermanos, en esta hora yo quiero compartirles este mensaje, hermanos, que lo he titulado de la siguiente manera: ¿será posible que hasta que no veamos la verdad del arrebatamiento de la iglesia sucediendo, vamos a tomar en serio la urgencia de llenarnos de Dios? ¿Será esto posible, hermanos? ¿Ir a hacer esto así? Hasta entonces, hasta que veamos que está aconteciendo el arrebatamiento de la iglesia, hasta entonces vamos a ver la urgencia de llenarnos de Dios. Hasta entonces vamos a vernos de la urgencia de llenarnos del Espíritu Santo en verdad y tomarlo muy en serio y dedicar tiempo, el tiempo debido, necesario, suficiente para llenarnos de Dios. Muchas de las veces, hermanos, le decimos a Dios: lléname, lléname, lléname con tu poder. Le decimos a Dios: lléname con tu poder, pero Dios nos ha de decir: la fuente de poder ahí está a tu disposición. Ve y llénate cuanto quieras. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a la fuente y tomamos una migaja. Y a veces ni una migaja. A veces tomamos lo menos de una migaja de poder de Dios. ¿Por qué? Porque no dedicamos nuestra vida y tiempo para llenarnos de Dios realmente y en verdad. Hermanos, hermanas, la mujer cananea de la cual nos habla la Biblia, esa mujer dijo que se conformaba con las migajas y estas eran suficientes para obtener su milagro. Pero a veces nosotros ni siquiera migajas tomamos menos que migajas. Hermanos, hermanas, a veces le decimos a Dios: dame de beber, dame de tu manantial, dame de tu presencia en esto más. Qué bueno que le digamos así. Pero Dios nos dirá: ahí está la fuente de agua viva, ahí está la fuente de pan de vida, ahí está la fuente de poder. Ven y bebe lo que quieras. Ven y come lo que quieras. Ven y llénate de mi presencia cuanto quieras. Pero nosotros seguimos aferrados: dame de beber. ¿Es acaso Él que nos tiene que dar de beber? ¿O no será que nosotros tenemos que ir corriendo a beber cuanto más querramos y podamos? ¿Será que Él nos tiene que llenar de su poder? ¿O será que nosotros tenemos que ir corriendo a la fuente de su poder, a llenarnos de su poder? Creo que esto es así. Nosotros nos vamos a llenar del poder de Dios cuanto nosotros querramos, porque eso creo que está en nosotros. Dios nos pone delante de nosotros la fuente de gloria, la fuente de poder. Su presencia nos lo pone al alcance. El Espíritu Santo nos lo pone al alcance. Pero ¿qué pasa? Estamos esperando que nos llene sin nosotros hacer lo que nos toca. Estamos pidiendo que nos dé de beber sin nosotros correr a beber haciendo lo que nos toca. Amados hermanos, amadas hermanas,
Es urgente que llenemos nuestro vaso de aceite y nuestra lámpara. Porque si no nos llenamos realmente del poder de Dios, vamos a valer. Como decimos por acá. Si no nos llenamos de aceite, si no nos llenamos de Dios, de verdad, si no nos llenamos del Espíritu Santo, va a venir el Señor, como lo ha prometido. ¿Y cómo? Hasta lo predicamos. Y nos va a dejar aquí. Nos va a dejar aquí. Nos vamos a quedar. Hermanos, porque llenarse del poder de Dios, o estar llenos del poder de Dios, no es solamente hablar en lenguas. Llenarse del poder de Dios no solamente es estar en el templo. Llenarse del poder de Dios es estar en comunión con Dios continuamente y frecuentemente. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año y todos los días, semanas, meses y años que Dios nos dé de vida aquí. Eso es estar lleno de la presencia de Dios. Eso es realmente estar en comunión realmente con Dios. Eso es estar llenos del Espíritu Santo. Comunión continua, frecuente y constante con Dios. A cada instante, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, en donde quiera que andemos y a donde quiera que vayamos y a donde quiera que estemos. Nuestra mente no la debemos dejar divagar de pensamientos. Nuestro corazón no debemos dejarlo divagar de sentimientos. Nuestra mente debe de estar ocupada 100% por Dios las 24 horas del día. Nuestro corazón debe estar ocupado por Dios las 24 horas del día. Nuestra vida debe de estar ocupada por Dios las 24 horas del día. Debemos andar orando en todo tiempo, en comunión con Dios en todo tiempo. Es bueno hablar en lenguas. Claro que sean lenguas realmente del Espíritu. No vayan a ser de otras lenguas y viniendo de otra parte o de otra fuente que no sea de Dios. Cuidado con eso también. Busquemos realmente la llenura de Dios. Invirtámonos en Dios. Corramos a la fuente a llenarnos de Dios. Corramos a la fuente a beber de la presencia de Dios. Porque si no, vamos a valer. Usted puede tomar en poco este mensaje si quiere. Usted puede no hacer caso a este mensaje si quiere. Pero usted está avisado. Usted está alertado. Para esto yo quiero leer lo que dice San Mateo capítulo 25. Una parte muy conocida, pero muy tenida en poco hasta por los cristianos. A veces casi esta parte casi no la sabemos hasta de memoria. Pero la verdad es que no ha tenido ningún efecto en nuestras vidas a veces. Triste, lamentablemente. San Mateo capítulo 25, una vez más vamos a leer. San Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Si usted tiene la Biblia, tómela y lea conmigo. Y profundice en esta lectura. Profundicémonos en esta lectura. ¿Será posible que hasta que no veamos la verdad del arrebatamiento de la iglesia sucediendo, vamos a tomar en serio la urgencia de llenarnos de Dios? Una buena pregunta que debiéramos hacernos todos. San Mateo 25, 1 al 13 dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas. Las que eran fatuas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas juntamente
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, hermanas, preste atención a esto. Y el Señor hoy en la mañana, una vez más, me recordó esta parte escritural, haciéndome reflexionar acerca de esto y dándome este mensaje y el título o el tema, como usted lo quiere llamar, de este mensaje. Esta gran pregunta: ¿será posible que hasta que no veamos la verdad del arrebato de la iglesia sucediendo, vamos a tomar en serio la urgencia de llenarnos de Dios? ¿Acaso va a ser así? Para muchos va a ser así, triste lamentablemente. Muchos hasta entonces van a despertarse de verdad. Muchos hasta entonces se van a levantar de verdad. Muchos hasta entonces van a tener tiempo para invertirse en Dios, para llenarse de la presencia de Dios. Muchos hasta entonces van a tomar en serio que deben dejarlo todo por Dios y buscar su presencia. Muchos hasta entonces van a tener tiempo para Dios. Muchos hasta entonces se van a invertir en Dios, pero va a ser demasiado tarde. Mire lo que dice aquí. Dice el versículo 2: y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Y dice más: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Invirtieron su vida en Dios. Ellas sí fueron continuamente, frecuentemente a la fuente de poder, a la fuente de Dios, a la fuente del agua viva, a la fuente del agua de la vida, a la fuente de la bendición. Y se llenaron, y se llenaron, y se llenaron, y se llenaron del poder del Espíritu Santo, y se llenaron plenamente de la presencia de Dios. Estas 5 vírgenes prudentes representan a aquellas que están haciendo lo mismo, que no se conforman con poco, sino que buscan y buscan más y más de Dios. Oran y oran más, ayudan y ayudan más, se congregan y se congregan más, leen la Biblia, la palabra de Dios, y la leen más y hasta la escudriñan y profundizan en ella, y se esmeran y se esfuerzan por ponerla por obra. Realmente están velando, realmente están esperando a su Señor, realmente quieren estar listas para cuando su Señor venga por ellas. Dice aquí: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Pero dice el versículo 3: las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Se conformaron con menos que migajas, con poquito. Si usted analiza y examina los cristianos en el mundo entero, de todo lo que hacemos,
Creo que hacemos lo necesario, o al menos casi lo necesario y lo suficiente. Pero en oración puede que estemos reprobados. En tantas cosas que hacemos, puede que a lo mejor, al menos con un 6, aprobemos. Pero en oración, a lo mejor y estemos reprobados. En real comunión con Dios, a lo mejor y estemos reprobados. Y si estamos reprobados en oración, no tenemos real comunión con Dios. No estamos llenos de aceite. No estamos realmente llenos de Espíritu Santo como lo decimos y nos la creemos. Vuelvo a repetir. Estar llenos de Dios y del Espíritu Santo no es solo hablar en lenguas o cumplir con ciertas reglas. Estar llenos de Dios es mantenernos continuamente, frecuentemente en una buena comunión con Dios, en una buena relación con Dios a través de la oración. Comunión frecuente. Comunión con Dios continua. Comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Mire lo que dice aquí. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor. Y aquí el esposo viene. Salid a recibirle. Pero mire, cuando se oyó esta voz, cada una de las vírgenes prudentes se dieron cuenta de algo. San Mateo 25, versículo 8, mire lo que dice. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y dantes a los que venden y comprar para vosotras. Muchos cristianos ahora no ven la urgencia de llenarse de Dios. Se la llevan livianamente. Se la llevan relajadamente. En cualquier cosa se ocupan, pero no de la comunión con Dios. De cualquier cosa se llenan, pero no de su presencia, de la presencia de Dios. En cualquier cosa se invierten, pero no realmente en Dios, ni en estar con Dios. En todo o en mucho ponen interés, pero no en pasar tiempo con Dios, el tiempo suficiente, debido y necesario. Mire lo que dice el versículo 10. Y aquí está donde he fundamentado el mensaje. Las vírgenes fatuas, hasta que no vieron la realidad de las cosas sucediendo, entonces se fueron a buscar aceite. Entonces corrieron a buscar aceite. Entonces se vieron en la verdadera necesidad de irse a llenar de Dios. Pero fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde. Mire cómo dice. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Cuando suene la final trompeta, muchos hasta entonces van a despertar. Cuando suene la final trompeta, muchos, en su mayoría ya hasta cristianos, hasta entonces van a levantarse. Pero va a ser demasiado tarde. Van a querer poder haberse agarrado de alguien de los que se fueron con Cristo en la arrebatamiento de la iglesia, pero no se va a poder. Porque el llenarse de la presencia de Dios es muy personal y muy individual. Cada uno se llena personalmente como quiere y como lo ve realmente importante. Cada uno se llena de la presencia de Dios tal cual se invierta en Dios de verdad.
Cada uno se llena del Espíritu Santo tal cual esté con Dios, llenándose de Dios. El poder del Espíritu Santo no se puede compartir de humano a humano. El poder del Espíritu Santo no se puede tomar de otro humano. El poder del Espíritu Santo no se puede tomar de otro cristiano. El poder del Espíritu Santo no nos lo puede compartir otro de nuestros hermanos o hermanas. No. El poder del Espíritu Santo se toma totalmente, absolutamente, directamente de Dios y de la fuente de Dios. Y vuelvo a repetir, cada uno y cada una toma como quiere y como le parece urgente e importante, y tal cual se invierta en llenarse de la presencia de Dios. Mire, las fatuas dijeron a las prudentes: danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero no pudo suceder esto. Las prudentes no pudieron darles de su aceite, aunque hubieran querido. Porque voy a repetir, el llenarse de Dios, el llenarse de la presencia de Dios, el llenarse del Espíritu Santo es muy personal y muy individual. El llenarse del Espíritu Santo no es en grupo. Podemos estar todos ahí juntos, pero quien se va a llenar es quien realmente vaya a la fuente de poder, quien realmente vaya a la fuente de Dios, a beber de Dios, a comer de Dios, a llenarse del Espíritu Santo. Quien realmente se va a llenar de Dios no es quien llegue solo a la puerta, sino quien entre a la misma presencia de Dios, quien pase más allá de la puerta. Para llenarse de Dios hay que entrar hasta adentro, hasta la presencia de Dios, en intimidad con Dios, en real oración, en íntima oración, en íntima comunión con Dios. Y para entrar se necesita un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, un corazón verdadero, un corazón arrepentido, una vida realmente hambrienta y sedienta de Dios y de su presencia de verdad. Hermanos, hermanas, mire la respuesta de las prudentes a las fatuas. Dice aquí, dice el 9, San Mateo 25:9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y antes a los que venden y comprad para vosotras. Les quiero decir, lo sentimos. Si ustedes no se llenaron, ni modo. Nosotros no podemos darles. Y la verdad es que nosotros no podemos darles el Espíritu Santo a nadie. Nosotros no podemos compartirles de la presencia de Dios a los demás. Podemos provocarlos a buscar a Dios y a llenarse de Dios, orando, ayunando. Les podemos mostrar el camino a la fuente para que se llenen de Dios. Y nada más. Pero darles nosotros no podemos. O que nos den, no pueden. Esto es muy personal. Esto es muy individual. Esto es a solas con Dios. Esto es uno a uno de nosotros para con Dios. Y mire, no les quedó otra más que ir a buscar el aceite. Ahora sí se fueron a meter en oración. Ahora sí se fueron a meter en ayuno. Ahora sí se fueron a invertir, según ellas, en Dios. Pero ya no les fue posible realmente llenarse de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor que las vírgenes pues le dijeron: y antes a los que venden, dice la palabra del Señor, y comprad para vosotras. ¿Por qué les diría a las prudentes a las fatuas que fueran a comprar? ¿Acaso Dios se compra? ¿Acaso Dios se vende?
¿Acaso a Dios le podemos dar algo para que Él nos dé de su presencia, de su poder? No. Lo que pasa es que las vírgenes fatuas así se la creyeron, que a Dios lo podían sobornar, que solamente con que le dieran sus cosas a Dios lo podían tener, y yo estaba obligado a llenarlos de su Espíritu Santo y llenarlas de su poder. Nunca entendieron que Dios las quería a ellas, no solo sus cosas. Nunca entendieron que Dios quería tener comunión con ellas, platicar con ellas, hablar con ellas, convivir con ellas, tener relación con ellas. Pero ellas pensaron que con darle esto a Dios o aquello, Dios estaba obligado a salvarlas, a llenarlas de su presencia, a llenarlas de su poder, y que cuando Él viniera estaba obligado a llevárselas. Dios no se vende, ni tampoco se deja sobornar. Dios no se compra, ni tampoco se deja comprar. Pero muchos así están viviendo, pensando que pueden comprar a Dios, pensando que con su dinero pueden comprar a Dios, pensando que con sus cosas pueden sobornar a Dios y obligar a Dios a darles de Él. Pero no es así. Estas vírgenes fatuas estaban acostumbradas a tratar de sobornar a Dios. Estas vírgenes fatuas estaban acostumbradas a tratar de comprar a Dios, aunque esto no se daría jamás. Pero ellas al menos así lo pensaban y así lo creían, y así actuaban y así obraban. Con poca oración, dicen. Con poco ayuno, ¿para qué tanto? Con poco congregarme, ¿para qué tanto? Con poco meterme con la palabra de Dios, ¿para qué tanto? Con que haga yo esto, con que haga yo aquello, con que dé yo esto, con que dé yo aquello, Dios estará más que contento y satisfecho. Mentira. Dios no está satisfecho y contento con que le des tus cosas. Dios estará contento y satisfecho teniéndote a ti con Él, invirtiéndote tú en Él, estando con Él toda tu vida, todo tu tiempo. Mira cómo dice la Biblia aquí. El versículo 10 dice: y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sabe por qué dice esto aquí? Porque nuestra preparación para irnos con Cristo no es de un día para otro. La preparación para irnos con Cristo y para llenarnos de Dios toma su tiempo. Por eso Dios nos está dando el tiempo necesario y suficiente para prepararnos bien y llenarnos bien de Él. Pero estas a la mera hora se quisieron preparar. A la mera hora se quisieron llenar de Dios. Pero ya fue demasiado tarde. Ya no la lograron. Cuidado, hermano, hermana. Cuidado, mis hermanos, cuidado, mis hermanas. Esto es serio. Presta atención, mucha atención a esto, porque si no, te vas a quedar. Si te la estás llevando livianamente buscando de Dios y su presencia, te vas a quedar. Si te estás relajando demasiado con sed de la oración, te vas a quedar. Si te estás relajando demasiado en la comunión con Dios, te vas a quedar. Métete con Dios, hermano. Métete con Dios, hermana. Y métete de verdad e íntimamente. Llénate ahora que todavía no es tarde. Llénate ahora que todavía es buen tiempo. El tiempo se acaba. El tiempo se termina. Hazte, hermano, hermana, parte del grupo de las vírgenes prudentes. No vayas a ser del grupo de las vírgenes fatuas. No vayas a ser del grupo de las vírgenes insensatas e imprudentes. Toma en serio ahora la necesidad de llenarte de la presencia de Dios
íntimamente, profundamente, intensamente. Y llénate de Dios. Llénate del Espíritu Santo ahora. Llénate de la presencia de Dios ahora. Llénate hasta rebosar de Dios. ¿Cómo vas a lograr esto? Metiéndote mucho con Dios en oración. En el templo, en tu casa, en todo lugar. Déjate ocupar por Dios. Metiéndote con Dios en oración. Relaciónate con Dios íntimamente. Pasa tiempo con Dios. Todo el tiempo de tu vida. Deleítate en estar con Dios en oración. Deleítate en ir a la fuente y en llenarte de la presencia de Dios en verdad. Habla con Dios siempre. Ora a Dios siempre. Métete en comunión con Dios siempre. Métete con su palabra siempre. Escudriña. Llénate de Dios y de su palabra. Y llénate de su presencia hasta rebosar. En oración. En comunión con Dios. Mire lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice. Dice el 10. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y mira lo que dice. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Y mira lo que pasó cuando la puerta se cerró. Ahora se cerró la puerta. Y ahora dice el versículo 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero mire ahora la respuesta. San Mateo 25:13 dice, 25:12, perdón, dice: mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Trataron de prepararse demasiado tarde. Se trataron de despertar demasiado tarde. Se trataron de levantar demasiado tarde. Se despertaron y se levantaron demasiado tarde, cuando ya no había nada más que hacer. En vano ya fue todo. Y mira lo que dice el versículo 13. El consejo de Dios para nosotros ahora, antes de que sea tarde. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velen, dice el Señor. Velen. Oren. Llénense de mi presencia. Llénense del Espíritu Santo. Llénense de mi palabra, dice el Señor. Amados hermanos, será posible que hasta que no veamos la verdad del arrebatamiento de la iglesia sucediendo, será que hasta entonces vamos a tomar en serio la urgencia de llenarnos realmente de la presencia de Dios? Si nos llegara a pasar así, estamos perdidos y acabados. De nada nos sirve lo que hagamos. De nada nos sirve lo que demos, si no nos interesamos en llenarnos de Dios ahora y de su presencia. De nada nos va a servir las muchas obras si no estamos llenos realmente del Espíritu Santo. Todo el que se mete con Dios en verdad se está llenando de Dios y del Espíritu Santo. Hoy todavía Dios está diciendo algo muy importante. Hoy todavía Dios dice en su palabra y hace un llamado, y puede valernos, hermanos. Isaías capítulo 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Solo vengan, dice el Señor. Solo vengan a mí. La fuente ahí está fluyendo, agua viva, agua fresca, poder de Dios, presencia de Dios,
pan de vida. Ahí está. Solo es cuestión de ir a la fuente. Solo es cuestión de ir a tomar, a beber, a llenarse. No tiene usted que llevar nada. Solamente su corazón dispuesto. Solamente su voluntad sometida a Dios. Solamente hambre y sed de Dios. Dice aquí, el versículo 2, dice el 55. ¿Por qué gastáis el dinero, no en pan, y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed el bien y deleitaréis vuestra alma con grosura. Si lo parafraseamos, quiere decir: ¿por qué gastáis tu vida y la inviertes en lo que no realmente vale de verdad la pena? ¿Por qué se invierte en tanto en lo terrenal? ¿Por qué se invierte tanto en lo pasajero? ¿Por qué se invierte tanto en lo de esta tierra que pronto se va a acabar? ¿Por qué gastáis el dinero no en pan? ¿Por qué no invierten su vida realmente en Dios? Dice el Señor. ¿Por qué no se invierten en mí? Dice el Señor. ¿Por qué no se gastan en mí? Dice el Señor. Dios nos dio esta vida para invertirla en Él y con Él. Dios nos dio esta vida para pasarla con Él, llenándonos de Él y de su presencia. Pero a veces la invertimos en tantas cosas menos en Él. Dice: ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Y en el consejo que dice aquí, la segunda parte del versículo 2 del capítulo 55 de Isaías, dice Dios hablando: oídme atentamente y comed el bien y deleitarás vuestra alma con grosura. Y mira, hermanos, lo que dice. Mira lo que dice San Lucas. San Lucas 21. San Lucas 21, 35. San Lucas 21, 34 al 36. Mira el consejo de Dios acertado hacia nosotros ahora. San Lucas 21, 34, 36 dice: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el consejo es este: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El consejo es que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Que no nos afanemos por lo terrenal, que nos afanemos en lo espiritual, en lo eterno, en lo de Dios, en lo del cielo. Hermanos, prestemos mucha atención a esto y al consejo de Dios sabio. Dice el versículo 36: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre en aquel día. Miren lo que dice el versículo 35: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. De repente el Señor vendrá. No habrá tiempo para prepararse. No habrá tiempo para percibirse ya. No habrá tiempo para ir corriendo y llenarse de Dios y su presencia. Ya no habrá tiempo. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de que podemos lograr mucho. Mañana puede ser demasiado tarde. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Mira lo que dice. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu Santo y la verdadera iglesia de Jesucristo dice: ven. Le dicen a Dios: ven. Le dicen a Cristo: ven. Y mira lo que dice más: y el que oye diga: ven. Y diga: amén. Así sea. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice aquí: de balde.
sin pagar nada. No tienes que comprar el Espíritu Santo. No tienes que pagar por el Espíritu Santo. Dios no se compra y no se vende. Hubo un hombre por ahí llamado Simón, que también pensó como muchos, que el Espíritu Santo y a Dios se compran con dinero. Pero acabó reprendido por el apóstol Pedro. Le dijo: ¿acaso piensas que el don de Dios y a Dios se le compra con dinero? Tu dinero perezca contigo. ¿Sabe qué? A Dios y su presencia lo podemos tener entregándonos a Él nosotros. Yendo a Él, demostrándole que realmente lo anhelamos, lo deseamos, lo queremos. Dios no se vende, tampoco se compra. Dios no se deja sobornar. Una vez más, Dios no se deja sobornar. Cuidado. Si usted está tratando de comprar a Dios, al final se va a llevar una sorpresa muy desagradable y terrible. Si usted está tratando de sobornar a Dios, al final usted se va a llevar una sorpresa muy desagradable y terrible que tal vez no espera. Pero hoy Dios le habla, hermano. Hoy Dios le habla, hermana, y le aclara. Ofrézcale a Dios cuanto más quiera y pueda, y esto a su alcance. Ofrézcale y dile a Dios cuanto más quiera y pueda, esto a su alcance. Pero Dios lo quiere a usted. A usted, a usted y a usted. Dios quiere que usted esté con Él. Hoy por la fe y mañana plenamente por la eternidad en el cielo. Pasemos tiempo con Dios. Estemos con Dios. Pasemos nuestra vida con Dios y comunión con Él en oración. Y al final acabaremos con Dios en el cielo para siempre, gozándonos con Él por toda la eternidad. Si Cristo viniera y nos llamara a cuentas, nos vamos con Él. Hermanos, hermanas, despertemos ya, despertemos ahora. Levantémonos ya y levantémonos ahora espiritualmente, antes de que ya no haya oportunidad y tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de llenarnos de Dios. Hoy nos podemos llenar del Espíritu Santo hasta rebosar. Hoy nos podemos llenar de aceite de Dios para nuestras lámparas, para nuestros vasos. Hoy es el día de que podemos hacernos parte del grupo de las vírgenes prudentes que realmente están esperando a su Señor, al esposo divino. Hermanos, hermanas, el consejo es: velad, orad y velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por si se tarde un poco en venir el Señor, o ya venga en cualquier momento o hasta en este momento, por una u otra cosa estemos preparados, bien preparados. No le dejemos más tiempo al tiempo. No, porque si le dejamos tiempo al tiempo, el tiempo nos va a madrugar y nos podemos quedar a la terrible grande tribulación y hasta nos podemos perder en el infierno y al final en el lago de fuego por haber sido negligentes y desidiosos y por no tener en poco por tener en poco la urgencia de prepararnos, llenándonos diariamente y continuamente y frecuentemente de la presencia de Dios. No tengamos en poco esto. No tengamos en poco este mensaje, hermanos. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición y de edificación. Y hermano, a prepararnos, a buscar a Dios de verdad y en verdad, a llenarnos de su presencia enteramente de verdad. Vayamos a la fuente, ahí está llena y rebosante, para que nosotros tomemos y nos llenemos de Dios y de su presencia. Vayamos a beber. No estemos esperando que Dios nos dé de beber. Vayamos a beber, ahí está dispuesto Dios para que bebamos de Él lo que queramos hasta rebosar. No esperamos que Él nos llene de su presencia. Vayamos a la fuente a llenarnos de su presencia, tomando de su presencia lo que más queramos, estando ahí en su presencia. Hermanos, hermanas, bendiciones a todos.
y saludos a todos. Si Dios presta la vida y nos da la oportunidad, nos veremos y escucharemos en otra ocasión por aquí, por esos medios, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo. Pero preparémonos, porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento, puede venir en este momento. Cristo viene y viene ya. Bendiciones a todos. Saludos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Amén y amén.